Bueno, ya estamos en línea con Dora Barranco, la investigadora, socióloga, historiadora, feminista y asesora del presidente Alberto Fernández. Bueno, le damos la bienvenida con Mariana aquí en La Redota, en El Redotero. ¿Cómo te va, Dora? Muy buen Hola, día. ¿qué tal? Bueno, estamos en una fecha decisiva, clave, mucha lucha, de esperanza también. Y queríamos que vos, bueno, nos dé tu visión luego de esta votación, porque, bueno, ya hace tiempo que se viene tratando la ley de interrupción del embarazo. Y, bueno, esta tarde ya empieza la sesión y, bueno, queríamos tu reflexión sobre esto. Bueno, primero muchas gracias por el contacto y luego vamos a la reflexión, que comienza con una transmisión de mi profunda emoción. Estamos transitando un día histórico, aires históricos, renovaciones históricas. Este es un derecho que ha demorado muchísimo en nuestro país, si lo comparamos con toda la cuenca europea, donde en algunos lugares hace 4 décadas, ¿no?, que las mujeres, que las personas gestantes disponen de este derecho fundamental humano, ¿no? Entonces estoy muy conmovida por el acontecimiento en sí mismo, por el hecho de que nuestro presidente haya cumplido su palabra con tanto empeño, tal lo que dijo durante y aseguró nuestra fuerza durante toda la campaña del 2019, y bueno, y la concreción del envío, histórico gesto también, el envío del proyecto del Poder Ejecutivo, que consiguió de modo articulado con el histórico proyecto de la campaña que durante 8 oportunidades presentó este proyecto. En fin, ese diálogo significó la media sanción en diputados. Y entonces creo que nuestras representaciones en el Senado deben actuar con íntima convicción respecto de, como a mí me gusta decir, íntima convicción respecto a la verdad de la vida, de la existencia humana, a los dolorosos trámites que significan para tantísimas mujeres, que han significado inclusive la muerte, en esto de tomar decisiones respecto del curso de sus vidas. En fin, la Argentina con esta ley se pondrá junto con Uruguay y con la Ciudad de México, que hace también tanto tiempo ya que tiene despenalizada la interrupción del embarazo, y Cuba, que ha sido el país que fue en la región país pionero. En suma, estoy con mucha expectativa positiva y con mucha emoción. Así es. Y el día posterior a esto, por supuesto que, bueno, todo se lo plantea desde el colectivo feminista, de diversas posicionamientos, se plantean, digamos, el que se haga efectiva también la ley, porque luego de esto hay que seguir militándola. Ahí no escuché bien el final. Que luego de esto hay que seguir militando para que la ley sea efectiva. Sí, ahora te entendí. Claro, vienen en previsión, tenemos una serie de obstaculizaciones. Seguramente habrá tentativa de declarar inconstitucional, es decir, habrá una judicialización, habrá ese estrépito que sabemos que puede llegar a ocurrir, habrá también obstrucciones en las áreas jurisdiccionales. Pero bueno, lo mismo pasó en Europa, y finalmente ley es ley, y sobre todo ley que tiene, como en este caso conserva, como hay alguna punición reservada para la extralimitación de tiempos, etcétera, etcétera, no hay más que la determinación de orden público de la ley. Es una ley de orden público. Por lo tanto, es absolutamente de necesario acatamiento por todas las jurisdicciones. En fin, con la única posibilidad de objeción institucional, de conciencia, para aquellas entidades efectoras de salud que efectivamente se inscribirán diciendo que por razones de, bueno, tradición confesional, lo que fuere, pero no el sector público. El sector público, lo mismo que el sector digamos, de obras sociales,
tiene que contemplar sí o sí efectores que hagan el trámite de la interrupción, que felizmente se ha convertido en una circunstancia no quirúrgica en la enorme mayoría de los casos. Se trata de una intervención con fármacos, ambulatorial, en suma. Esto también debe decirse, y en todo caso un agregado más disminuirá la brutalidad ya insoportable, intolerable de muertes jóvenes, de muertes de mujeres jóvenes, al mismo tiempo que tiene otra dimensión, dimensión económica, dado que el tratamiento es ambulatorial y con fármacos, hay una disminución completa de los costos de la intervención. Sí, Dora, ¿cómo te va? Mariana te saluda, muchas gracias por la comunicación. Hoy pasamos anteriormente un mensajito que enviaste a una compañera. ¿Cómo se vive, cómo se está viviendo ahí en Buenos Aires, en las calles, esta marea verde? Te cuento que acá en Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Villaguay, bueno, hacemos vigilia, obviamente. Hacemos radio abierta también y bueno, esperando la votación del Senado, ¿no? La vamos a transmitir por pantallas, y en otros lugares de Entre Ríos también se da de la misma manera como se da en toda la Argentina, ¿no? ¿Cómo se está viviendo ahí en Buenos Aires? Bueno, yo todavía no he salido de casa, voy a hacerlo dentro de un rato, en unas horas, porque voy a estar en el recinto, acompañando todo este debate. Así que voy a percibir más de cerca en algún rato la onda, la ola, el clamor, y es esa exigencia fundamental de libertad, una exigencia fundamental de libertad, eso es lo que debe entenderse. Por eso decimos que se trata de un derecho humano fundamental, la capacidad de decidir acerca de la vida que deseamos llevar, porque efectivamente el maternaje, lo he venido diciendo estos días, el maternaje debe ser de enorme responsabilidad, de deseo profundo, de amor incontestable. El maternaje no termina nunca. Por lo tanto, cuando aceptamos el desafío del maternaje, es que efectivamente estamos aceptando un compromiso fundamental con la propia vida, ¿no? Sí. Entonces nos comprometemos entrañablemente con nuestra descendencia, y eso es lo que hace que nuestras posiciones sean finalmente mucho más vida, hagan mucho más significativa la vida digna de ser vivida, la vida que efectivamente tenga la entonación fundamental del compromiso y el amor. Y los frutos de todo esto se verán una vez, la ley resuelta ahí en el Senado, con el tiempo y como todas las otras leyes que se han militado de esta manera. Se ha hecho costumbre en la sociedad y también ha cambiado paradigma, ¿no? Claro. No, yo creo que eso que dices es fundamental. Hay que aceptar el aire de los tiempos, las transformaciones históricas. Yo tengo enorme respeto por la confesionalidad religiosa, enorme. Creo que es una dimensión humana importantísima. Lo que no puede ocurrir es que se confunda la dimensión de la religiosidad con una circunstancia absolutamente hegemónica en la sociedad. Los estados avanzan de manera laica, avanzan de manera antisacramental, y entonces pensemos en la cantidad de leyes civiles que, bueno, en su momento contrariaron profundamente a la Iglesia, pero que la Iglesia hoy las acepta. El matrimonio civil, por ejemplo, los sacerdotes ya no dan la bendición ritual a los cónyuges, sino están antes casados por el registro civil. Claro. Esto es
es así. Lo mismo ocurrió más recientemente con el debate del divorcio vincular. Ya la Iglesia a esas alturas, que hizo mucho todavía, tuvo mucho remilgo, pero tenía que aceptar que gran parte de la Grey católica había pasado por la experiencia de la separación. Bueno, entonces, la verdad es que no se trata justamente de atropellar la confesionalidad, porque voy a decir algo, en Europa todas las confesiones cristianas que se absorben la tradición de la Reforma protestante, todas esas manifestaciones aceptaron el aborto, todas. Como ocurrió en Uruguay recientemente. Me refiero a las iglesias luterana, valdense, metodista, anglicana es una de las, en alguna medida nomás absorbe la Reforma, es anterior inclusive. En suma, lo que quiero decir es que, y sé también que hay muchísimos sacerdotes de los que están más cerca, de los sectores populares, que saben muy bien los dolores, los sufrimientos, las consternaciones, ¿no? Que se tienen frente a un embarazo que no se desea. Yo estoy segura de que ese mundo sacerdotal de abajo debe estar dividido, pero hay una parte importante que sabe que es inexorable que avancemos con este enorme formato legal. Así es. ¿Algún mensajito, Dora, que nos quieras dejar para esta jornada histórica que estamos viviendo? El mensajito es esto, sobre todo todavía pedir a nuestras representaciones en el Senado que efectivamente tomen el punto de vista de la existencia humana real, de la real existencia humana, de las mujeres y las personas gestantes. Y si se ponen en la perspectiva de la real existencia humana y miran hacia atrás, yo siempre digo que no hay tronco familiar en nuestro país. Algún tronco familiar puede haber pero no hay ningún tronco familiar. Me refiero a concatenación de familiaridad a lo largo de los tiempos. No hay ningún tronco familiar que esté en el que no se haya dado la experiencia de una interrupción voluntaria. Entonces, eso nada más, pedirles que se asomen a la verdadera experiencia humana y que piensen en los caminos de la libertad, en los caminos de la libertad en el sentido de dignificar vidas. Así es. Bueno, muchas gracias, Dora, por atendernos y bueno, dejarnos todas estas palabras, esta reflexión. Y bueno, como siempre de acá de La Redota, vamos a estar en contacto cuando vos lo dispongas. Bueno, les mando un abrazo muy grande a Les Des y será ley. Muchas gracias.